Dios les bendiga, hermanos, hermanas, una vez más. Qué privilegio más grande el poder compartir esta tarde de milagros, jueves de milagros, para llegar a su hogar, para que Dios haga ese milagro que usted tanto necesita, o para que Dios haga los milagros que nosotros tanto también necesitamos y estamos pidiendo, estamos clamando por la iglesia, por nuestro país. Ya vimos que la situación se ha complicado, pero hemos dicho en los últimos días, hermanos, que nuestra confianza debe de estar plenamente en el Señor. Y a eso quiero referirme en este pasaje de la Biblia que vamos a estudiar esta tarde. Porque a veces somos rechazados, a veces el mundo no nos entiende, no nos comprende. Jesús vivió todas esas primicias, esas situaciones adversas, pero sin embargo la palabra de Dios tenía que cumplirse en su vida y así fue. Y la Biblia finaliza diciendo que fue llevado a la cruz y muerto como cualquier otro pecador, aunque no cometió pecado. Y lamentablemente todo eso se podía evitar. Aún él en su agonía, en su dolor, allá en el Getsemaní decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo digo, sino como tú dices, que se haga tu voluntad. Entonces, en la vida del cristiano, en la vida de la iglesia, pasan situaciones, hermanos, que no entendemos, que no comprendemos. La situación se vuelve cada vez quizás más complicada, pero el Señor tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, especialmente para la humanidad entera. Y Él tiene una misión, y esa misión es la que quiero compartir en esta tarde. Y espero que esa palabra que el Señor nos ha dado llegue también y usted la comparta con sus vecinos, con sus amigos, la compartamos con la gente que esté cerca de nosotros, porque en momentos difíciles, en momentos de tempestad, decíamos en una predicación anterior de milagro, solo Jesús puede calmar esa tempestad. Solo el Señor da paz en medio de la tormenta. Ahora vea esta palabra, San Lucas capítulo 4. San Lucas capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 16 hasta el versículo 21. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Pero sigamos leyendo un poquito más para que vea la situación que vivió Jesús en ese momento de su ministerio. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 30 años y 6 meses, y una gran hambre en toda la tierra. Pero en ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Serepta de Sidón. Y muchos leprosos también, dice, habían en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero a ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad,
y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu lindo ministerio, Dios. Gracias porque no retrocediste, sino que cumpliste el propósito de Dios. A pesar del dolor, a pesar que fuiste rechazado, a pesar, Señor, que muchos no aceptaron tus palabras, tú continuaste con el plan perfecto, redentor de nuestro Dios Todopoderoso. Y así espero que la iglesia, Señor, no importa que no sean oídas nuestras palabras o que seamos rechazados por alguno, pero sabemos, Señor, que tu plan redentor debe continuar. Gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos llenes de sabiduría y que llegues al corazón de aquellas personas que van a estar atentas a tu palabra. Bendito eres, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos visto, hermanos, hoy la situación más complicada. Si hace 2 semanas atrás estaba difícil la situación, hoy es el doble. Hoy es doble encierro, ¿verdad? Tanto por la cuarentena, por el COVID, como esta situación que tenemos de temporal, de lluvia, de desastre natural. Pero quiero decirles que todas las cosas que suceden tienen un plan de parte del Señor. A veces en el momento no lo comprendemos, a veces no entendemos la situación. He visto algunas situaciones difíciles en la zona donde yo trabajo, lamentablemente. Algunos alumnos o algunas personas que están ahí han mandado fotografías de lo difícil que está en la situación aquí en el Cantón Dolores Apulo, y otras situaciones que se están dando en algunas zonas muy complicadas del país, y vemos que a la par de una tempestad la otra. Pero hermanos, Dios sigue siendo soberano, Dios sigue estando en su trono, Jesús sigue estando a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. El milagro que usted y yo necesitamos o estamos pidiendo va a llegar justamente en el tiempo de Dios, bajo el plan y la cobertura del Señor. Jesús aquí fue ignorado, fue echado aún de su territorio, de su zona, lo marginaron. Algunos se maravillaban, algunos les gustaba de las palabras que salían de su boca, pero muchos también estaban en contra de él. Pero la palabra de Dios tiene que cumplirse. Puede hacer que muchos hermanos ahorita nos estén apoyando, nos estén ayudando, y otros en lugar de eso pues se estén burlando de la situación o nos estén atacando. La vida siempre va a ser así. Pero quiero decirles que Dios, por medio de Jesús, tiene un plan para la humanidad. Y aunque nosotros perdamos este cuerpo, que está en morada del Espíritu Santo, nuestra alma no la podemos perder porque le pertenece al Señor. Porque Él nos dio ese soplo de vida y le pertenecemos a Él. No nos preocupemos, aún en una palabra Jesús dijo que no nos preocupáramos por las cosas de este mundo o por lo que mataba la carne, el cuerpo. Preocupémonos por lo que mata el espíritu. Por eso sí preocupémonos. Y estas cosas posiblemente le quite la vida a alguien, pero si es en Cristo, esa persona dice que aunque esté muerto, vivirá. Esa persona ahorita se está gozando en la presencia del Señor. Los que estamos sufriendo somos los que hemos quedado vivos todavía. Y peor si no han conocido a Jesucristo, que es nuestra esperanza, que es nuestro Redentor. Y ese es el propósito de la misión, ese es el propósito, la esencia fundamental de Jesús, del ministerio de Jesús. Y eso lo vimos acá. Y mire qué coincidencia, aquí habla de una palabra que se llama sinagoga. ¿Y sabe dónde aparecieron las sinagogas? Las sinagogas aparecieron cuando Nabucodonosor conquistó Jerusalén y lo sitió y lo destruyó. Se fueron cautivos a Babilonia. En Babilonia no podían reunirse, entonces inventaron las pequeñas sinagogas porque no había un templo en Jerusalén. Ellos no tenían un templo donde adorar. ¿Y sabe lo que hicieron? Un problema, un fenómeno tan grande, eran cautivos en Babilonia, los hizo empezar a formar pequeños grupos y se reunían en algo que empezaron a llamar sinagogas, en las casas o en algunos lugares específicos. Cuando regresaron de Jerusalén, Jerusalén estaba destruida, pero aparecieron las sinagogas.
No había un templo para adorar al Señor, pero empezaron a adorarlo en las casas, empezaron a adorarlo en algunos lugares estratégicos que llamaron sinagogas, donde se reunían ciertas familias a adorar, a buscar del Señor. Y dice la historia que cuando llegaba un invitado, había una persona especial, se le daba el privilegio para que esa persona leyera la palabra, leyera la Torá. En este caso, Jesús llegó a esa sinagoga y le dieron el privilegio para que se sentara y leyera la Torá, y se encontró con el capítulo 61 de Isaías, una palabra profética, una promesa profética. Ellos habían sido sitiados, cautivos en Babilonia, ahora estaban libres, reuniéndose en pequeños grupos en sinagogas. Todavía el templo no estaba construido, lo estaban reconstruyendo. Pero cuando Jesús viene y dice esta palabra se ha cumplido ahora en mí. Pero él no estaba hablando en sí del templo, no estaba hablando en sí de la infraestructura. Estaba hablando del ministerio de salvación que Jesús trae para todo el mundo. Ya habían sido libres del cautiverio, ya habían regresado de Babilonia, ahora eran libres. Hoy podían cantar cánticos de júbilo, de gozo, porque habían estado 70 años en cautiverio. Ahora eran libres para adorar al Señor, pero faltaba algo. Había una palabra profética, porque Isaías 61, versículo 1 en adelante, está hablando de la palabra profética que se iba a cumplir, de que el pueblo del Señor iba a regresar a Jerusalén a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Y se cumplió, pero había un cumplimiento más grande todavía, que ellos iban a regresar, porque ya había una palabra de Dios que iban a regresar a Jerusalén. Y es que Jesús, el Mesías, iba a regresar para darnos libertad a los que estuviéramos cautivos, ahora cautivos de pecado, cautivos de aquellas cosas, de aquellas doctrinas o aquellas enseñanzas que las queremos poner a nuestra manera. Entonces Jesús vino a darnos libertad, vino a traernos paz, vino a darnos consuelo, y eso es lo que el Señor quiere esta tarde, que nosotros entendamos. Por sobre todas las cosas que estemos pasando, hermano, no deje de adorar al Señor en espíritu y en verdad, porque eso nos trae consuelo, nos trae paz, nos trae libertad. Oiga, nos trae una palabra de esperanza, una palabra de aliento. Hay milagros, su corazón se va a sanar, sus pensamientos. Usted va a tener una fe inquebrantable. Debemos de creer y adorar al Señor creyendo que Él es nuestra esperanza, Él es nuestra confianza. Y pase lo que pase, hermano, Cristo vino a libertarnos una vez más. Aún en esta tempestad, que sean 2, pueden ser 10 plagas, pero a sus hijos dice que no le va a enviar estas plagas. Posiblemente pagaremos los efectos, porque usted se fijó en Israel, cuando vinieron camino, no se vinieron bien tranquilos, detrás venía Faraón. Detrás venía, ¿cómo se llama?, un ejército contra ellos. No, siempre van a haber dificultades. Siempre van a haber problemas. De hecho, cuando pasaron el mar en seco y llegaron al otro lado de la ribera y continuaron el camino por el desierto, empezaron a tener sed y llegaron a un lugar y se toparon que las aguas de ese lugar no eran aguas para tomar, eran aguas amargas. Es que la vida del cristiano se va a topar con diferentes circunstancias, pero dice, Dios endulzó las aguas. Ahora nosotros posiblemente lleguemos a un lugar y dijimos, bueno, pues tuvimos este problema, ahora tenemos y sentimos amargura, pero Dios quiere endulzar. El Señor quiere consolar si usted permite que Él entre a su corazón y le ponga esa paz en su vida. No importa si está enfermo, no importa si la economía está mal, no importa que posiblemente no haya tenido para pagar estos días, o que los problemas estén creciendo en su hogar, o la misma situación esta se complique. No importa, hermano, Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que Dios puede hacer ese milagro que le estamos pidiendo? Porque la misión de Él no cambia, los propósitos de Dios no cambian. Dice que Él es inmutable, o sea que Él no cambia, su plan es perfecto. Y hace unos días atrás, el año pasado, principios del año, hemos estado diciendo, los planes de Dios son mejores que los nuestros. Nosotros teníamos muchos planes para este año. Iba a viajar, íbamos a empoderarnos del Espíritu, íbamos a hacer esto, y teníamos convivios, muchas cosas habíamos, las excursiones, pero los planes de Dios son mejores, no eran esos. Pero los planes de Dios son mejores que los nuestros. Cualquier cosa, mire, ¿de qué no nos habrá librado el Señor en estos días?
¿De qué cosas no nos habrá librado? Claro, pero por lo general nosotros vemos el punto, ¿verdad? El punto negro en la página blanca. Siempre vemos los errores, en lugar de decir, pero gracias a Dios tengo vida. Gracias a Dios mis hijos están bien, mi familia, aunque peleándonos, pero ahí estamos, hermano, dándonos duro de vez en cuando, pero estamos juntos, estamos luchando, aquí estamos queriendo salir adelante, esperando el anhelo de los últimos hermanos que he platicado, hermano, ya no aguantamos, queremos volver a la iglesia. Y yo sé, yo también quiero volver a la iglesia, pero todo va a ser en el tiempo de Dios, en el tiempo del Señor. Así que de los problemas, hermano, de cualquier situación que pase, Dios siempre saca lo mejor en nosotros. Hoy estamos probando los verdaderos cristianos. Yo sé que muchos, aunque les está costando, pero doblan sus rodillas y están orando. Muchos, aunque les cueste, andan la Biblia, la están leyendo más. Aquellos que en verdad hemos hecho conciencia de lo que Dios quiere, nos estamos purificando, limpiando y nos hemos descontaminado de una manera sobrenatural, y eso solo lo hace nuestro Dios Todopoderoso. Así que el plan de Dios, hermano, en esencia el ministerio es un mensaje de libertad. Él quiere libertarlo de toda atadura. En Isaías 61, la palabra profética era que los iba a regresar, eran esclavos allá en Babilonia y iban a regresar del cautiverio. Ahora el Mesías dice, esta palabra se está cumpliendo en mí. Ahora, ¿de qué nos va a libertar el Señor? Nos va a libertar de toda atadura de pecado, de todo deseo de la carne, de toda cosa en la que dice que el que anda en pecado está muerto, o estábamos nosotros muertos en delitos y pecados, y nos va a hacer volver a una libertad, a un gozo. Si nos vamos un poquito, ahí donde les digo, a Isaías, quiero leerse porque aquí hay una palabra que se iba a cumplir. En Isaías 61, dice que el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí. Isaías 61, 1, 2 y 3. El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Dice que la unción tiene que ver con untamiento de aceite sagrado, consagrado, todos los utensilios ¿cómo se llama?, del templo en Jerusalén, los sacerdotes, los reyes eran ungidos. Y ahora el Señor Jesucristo dice, a mí me ha ungido el Señor. El Señor había ungido a Jesús con un propósito. Y dice, me ha enviado a predicar. ¿Qué es lo que ha venido a predicar el Señor Jesucristo? Buenas nuevas a los abatidos. Cualquier parecido es pura coincidencia. Si estamos abatidos, Él tiene buenas noticias para nosotros. Amén. Tiene buenas noticias. Solo búsquelo, hermano, en adoración. Acérquese a Él. Véalo en sus hijos, véalo en su pareja, véalo en aún las cosas que usted tiene. Él quiere darle buenas noticias. Vea las noticias, usted va a ver malas noticias. Ahorita solo vamos a ver malas noticias. Pero veamos que si quizás han muerto, que 20 de 7, 8 millones de personas, no han muerto, pero ni menos del 1% de toda la población. Si vemos los contaminados, es menos del 1% de todos los millones de personas que vivimos acá. Quiere decir que el Señor está con nosotros. Claro, hay situaciones delicadas, difíciles, que a veces no entendemos, pero que el Señor ayuda a esas personas que están pasando esa situación, esas familias que están ahí. Oremos por ellas, no les digo que no, oremos. En México estaban diciendo 1000 muertos por día, es increíble. Eso es un pueblo muy católico y no se quieren volver al Señor, pero oremos por ellos para que se vuelva. Europa ya mejoró mucho, ya menguó bastante esa situación que estaba pasando. Entonces veamos que Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y ojalá que siga bendiciendo y pidamos por nuestros poderes de nuestro país, que son 3 poderes. Por eso vivimos en un país de democracia, para que esos 3 poderes se unan, hermano, para beneficio de la población, para el beneficio de todos, y que luchen juntos para trabajar por el bienestar del país. No de una bandera, de un partido político, de otro, o de cuestiones caprichosas, no, sino que unidos en un mismo sentir. La iglesia siempre ha predicado eso, la unidad, unidad de ministerio, unidad de dones, y la misma Biblia dice que somos un cuerpo en Cristo, los miembros los unos de los otros. Una sola golondrina no hace verano, se necesita trabajar en unidad, y todos unidos. Iglesias, he visto muchas iglesias, he visto algunos políticos también que andan queriendo ayuda. ¡Qué bien! Oremos para que eso sea.
Nosotros, aunque somos políticos por naturaleza, pero nuestro deber es orar por todos, hermano, porque eso es lo que nos llama el Señor. Por ley somos políticos, con solo nacer en nuestro país, ya tenemos alguna preferencia política, pero también debemos de estar orando independientemente los partidos políticos o la situación que estemos viviendo. Lo que nos interesa a nosotros es la justicia de Dios, que se obre con justicia, que se hagan las cosas como Dios dice. Y como la palabra dice, denle al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. Pero muchos le están dando muchas cosas al César y se han olvidado de Dios. Démosle al César, si quieren darle al César lo que ustedes quieran, háganlo. Pero denle a Dios lo que es de Dios. Dediquémosle el tiempo al Señor, lo que es del Señor, lo que es de Él, nuestro tiempo de devocional, de adoración al Señor. Y si queremos meternos en otras cosas, pues es muy su vida privada. Pero démosle a Dios lo que le corresponde. Hagamos la voluntad del Señor. Entonces Él vino a dar buenas noticias. Y esa es la buena noticia que yo le doy esta tarde. Que no importa la dificultad, si tiene a Cristo, en Cristo somos más que vencedores. Eso lo hemos estado predicando. Sigue diciendo, a vendar a los quebrantados de corazón. Si hay una herida, Dios quiere vendar esas heridas. ¿Qué más? A vendar a los quebrantados, a publicar libertad a los cautivos. Si usted estaba cautivo de un vicio, hoy las cantinas están cerradas. Pocos bolitos hemos visto, gracias. Si no es así, estos vuelos cochinos no dejan. Imagínese usted, yo allá por la prostituta, allá por, ¿cómo se llama ese lugar donde están las prostitutas? Ya no hay clientes de prostitución. Solo el Señor, ahí por la avenida, me estaban diciendo, donde fueron a evangelizar unos hermanos hace años. Ya no hay, entonces vemos nosotros... Como dijeron algunos, si no fuera por la tormenta no se encierran, estaban diciendo en las redes. Bueno, si no es así, miren, nosotros no dejamos de pecar, vea. Las discotecas están cerradas, hermano, para los que les gustaba mover el esqueleto, darles el engue al cuerpo. Entonces vemos nosotros que el Señor ha venido a libertar a los cautivos. Eso no lo hemos visto, solo vemos lo negativo, pero lo positivo que ha sucedido, eso no lo hemos visto nosotros. Nosotros, como les digo, o creo que hermana Xochitl o alguien decía eso, que la mente de nosotros es tan pequeñita que solo alcanza a ver algunas tonteras, alcanzamos a ver nosotros. Pero la magnitud, si viéramos con los ojos espirituales, así como el profeta Eliseo veía, y ese estaba ciego, que tenía miedo, pero el profeta Eliseo veía millares de ángeles, dice la Biblia, que estaban con él. Si nosotros viéramos eso, hermano, y digámosle al Señor, queremos ver tu gloria, Señor, queremos no tener temor, sino ver que a la par de nosotros hay miles, millares de ángeles guardándonos y protegiendo. Usted estaría con una actitud diferente, no se estaría rindiendo ahorita, estaría... Si el Señor ha venido a libertar a los cautivos, yo estaba cautivo a tal cosa, a tal vicio, y ahora Dios me ha libertado, con la ayuda de Dios estoy saliendo adelante. Eso deberíamos de estar dándole gloria y honra al Señor. A los presos, aperturas de cárcel, y sigue diciendo qué es lo que iba a cambiar. En el versículo 3 se está refiriendo a Israel en Babilonia, a lo que iba a suceder en el cautiverio y lo que Dios iba a hacer en ese cautiverio. A ordenar a los afligidos, versículo 3 de Sión, dice, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Si todo lo que pasa es para darle gloria y honra al Señor. Así que usted dele gloria y honra al Señor. Por la vida, por la muerte, por los hijos, malcriados o no malcriados, por los esposos buenos o malos, por las mujeres virtuosas o no virtuosas. Usted dele gloria al Señor. Por el trabajo, si lo tiene, si no lo tiene, dele gracias al Señor. Démosle gloria al Señor porque Él quiere hacer todo esto. Y todavía sigue diciendo, reedificarán las ruinas antiguas. Mire, si se le cae la casa, hasta se le van a construir, pues va. Si se le cae la casa, le van a ayudar a construirla. Eso dicen, la verdad, pues habría que verlo todavía. Pero hay promesa. Dijeron que iban a dar víveres, no han venido aquí, ya van a venir. Espérese, ya van a venir. Y cuando pase me llama para ir yo también a recibirlo. Pero tengamos paciencia, hermano. La madre de la ciencia es la paciencia. Entonces, pues, tengamos paciencia. Pero aquí se van a reedificar. O sea, lo que se ha destruido, Dios lo va a reedificar. Y usted mire, si cuando sitiaron Jerusalén, si usted se fijó, todo quedó destruido.
Se llevaron, lo único que se llevaron fueron los utensilios de adoración del templo. De ahí todo fue destruido Jerusalén cuando fue sitiada por Nabucodonosor, por Babilonia. Entonces, imagínense reedificar los muros, las casas, el templo y todo. Y hemos predicado de eso. Y cuando predicamos de eso, amén, dice usted, qué bien y qué bárbaro. Pues ahora Dios está diciendo, también nosotros, si nos llega a pasar algo, vamos a reedificar. Si le quitaron los muebles, la cama, después la va a comprar de nuevo, hermano, y va a ser nueva, no se preocupe. Vamos a reedificar. Lo que se destruya, Dios lo va a reedificar. En el nombre del Señor, así declárelo. En la iglesia, no sé qué hemos ido, lo poquito que hemos visto, pues todo está en su lugar, ¿verdad? Pero en todas casas hay goteras. En la casa que no haya gotera es mentira, porque todos tenemos goteras. El que no tiene 5 tiene 100. Y si no es porque no mira bien, pero todos tenemos goteras. Y andamos moviendo la cama para un lado, o poniendo el vasito, ¿verdad? El guacalito. Bueno, ya el Señor nos va a mandar tapagoteras también para como que no nos mojemos. Algo va a hacer el Señor. Lo que yo quiero decirle, y regresando a Lucas, que el Señor, primero Jesús le delegó a sus discípulos y después el Señor Jesucristo le delegó a la iglesia que predicáramos las buenas nuevas. Así que un verdadero cristiano en estos días, aunque esté angustiado, aunque esté triste, no le digo que no agarra nostalgia en esos momentos, pero siempre vamos a tener una palabra de buenas nuevas, porque evangelio es buenas noticias. ¿Buenas nuevas de qué? De salvación de su alma. No es su cuerpo cochino que es pecador. Si este cuerpo es pecador, hermano, de ser mal, o sea, mira lo malo, no lo bueno. Pero Dios quiere llevar una salvación del alma, del espíritu. Cuando los discípulos regresaron felices porque los demonios se sujetaron en el nombre de Él, les dijo que estaba bien, pero que no se alegraran por eso, que se alegraran porque los nombres de ellos estaban inscritos en el libro de la vida. Si usted está pasando una necesidad ahora y está difícil la situación, yo le digo, no se fije en eso, alégrese porque su nombre y mi nombre está inscrito en el libro de la vida. Por eso alegrémonos. Ahora las demás cosas, según la palabra de Dios y Jesús mismo hablando del afán, dijo, van a ser añadidas. Cuando busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas serán añadidas. Sé que no es fácil para los que han perdido, es que no es sencillo. Si nosotros nos cuesta, y usted posiblemente le cuesta, así como está la situación, yo sé que no es sencillo lo que estamos pasando. Lo que sí sé es que Dios no se equivoca. Y aunque no logre entender la magnitud, todo lo que está pasando. Por ahí estaba diciendo antes de venir que en una cuestión que un deslave, un chuchito se salvó. Y las personas todavía no sabemos. Pero la pregunta es, ¿por qué el chuchito se salvó y las personas no? Y yo, no entendemos. O a veces no se entiende. Por mí se hubiera muerto el chuchito, pero los que aman al chuchito dirían, no, está bien, gracias a Dios. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es? Derecho de los animales, ¿cómo es? Algo así. Entonces, pero no entendemos. Por aquí, cerca de la casa, miren, tenemos unos animalitos que se han venido. ¿Cómo chillan esos animalitos? ¿Qué hacen los pájaros? ¿Cómo cantan los animalitos desgraciados? Que hasta no me dejan dormir en la noche. Y oiga bien esto. Y cuando el domingo que estuvo eso en la madrugada, cantando los desgraciados. Y usted afligido. Y yo quizás también igual. Y los pajaritos. Y ahí se mecían para un lado. Y ahí están cantando. Y usted quejándose, ¿verdad? Y el pobrecito pajarito ahí. Ahí se han venido a poner, creo, por aquí cerca, están en la parte de atrás de la casa. Entonces vemos que si esos pajaritos que ¿cómo se llama? Que ni trabajan, ni ¿cómo se llama? Ni no hacen nada, pues, y Dios los viste, y Dios los cuida, y les da comida. Y todavía les dijo, ¿cuánto más valéis vosotros? Les dijo, hombres de poca fe, ¿cuánto más valemos nosotros? Dios va a proveer. Diga conmigo, Dios va a proveer. Dios va a proveer, porque Él es el único. Entonces viene el profeta Isaías. Jesús llega a la sinagoga, entra a la sinagoga y le dan el privilegio, porque había llegado, como les digo, las sinagogas podían invitar a alguien o alguien nuevo que llegaba, se le daba el privilegio, si podía leer, que leyera la Torah. Y dice Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres. En este país hay más pobres. El capitalismo, los ricos, la oligarquía son poquitos. Y los ricos van a seguir siendo ricos. Es la empresa privada, los dueños de los medios de producción de nuestro país
Siempre han sido ricos las familias y van a seguir las mismas familias y los mismos de siempre. Van a seguir siendo ricas porque así, y los pobres vamos a seguir siendo los mismos. Por eso Jesús prácticamente vino para eso, para los necesitados, para los pobres, son los que más buscan al Señor, porque los otros, el Dios de ellos se llama dinero, el Dios Mamón, que es el Dios del dinero. Entonces dice que Él vino a darnos buenas nuevas a nosotros, a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados, a los que están quebrantados, quiere sanarlos. Y Dios quiere, ya hoy estamos hablando, ya no estamos hablando de Babilonia, hoy está hablando Jesús con sus discípulos refiriéndose, porque Él les dijo al final, y ahora se ha cumplido esta palabra en mí, aunque no le creyeron muchos de los que estaban ahí. Entonces, y si usted cree en Jesús, dice que Él viene a dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista y dar vista a los ciegos. Por si hay ciegos ahí, pues hay unos ciegos. Espiritualmente Dios quiere darle vista, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Como les decía, el ministerio del Señor, para ir finalizando, el ministerio del Señor Jesús en esencia es libertad y consuelo. El Señor, en pocas palabras, todo el ministerio de Él se resume en que Él vino a libertarnos, y cuando usted y yo somos libres, nos sentimos consolados. Encontramos consuelo, encontramos paz, encontramos esperanza. Por eso le dijo a la viuda de Naín, que menciona ahí, y Eliseo fue a Naamán, fue a ¿cómo se llama? Eliseo, y Elías fue a donde estaba esta viuda en Sarepta, la viuda de Sarepta. Y Dios llegó a hacer un milagro. Dice que por 3 años y medio aproximadamente no llovía, pero Dios, hermano, envió al profeta para bendecir a esa viuda. 3 años y medio. ¿Nosotros cuántos días llevamos? ¿70? 70 días apenas. Tranquilo, esperemos. Más o menos por ahí vamos 70 y algo. Esperemos todavía en el Señor. Allá dice que dejó de llover 3 años y medio y empezó a escasear el alimento y la comida, ya no tenían que comer. Usted más o menos conoce la historia, pero cuando mandó Dios una palabra, un profeta para que diera una palabra, dice que no escaseó el aceite, ni qué, ni la harina, no escaseó la provisión. Yo quiero declarar esa palabra para su vida, que no va a escasear la provisión de Dios en su vida si usted le cree a Él. ¿Cuántos le creen a Él? Entonces no va a escasear en nuestra vida. Bueno, si nos vamos, quiero solo finalizar aquí, cuando adelante en el versículo 9, adelante así un poquito, en el versículo 9 le da una orden a los discípulos. En el capítulo 9, versículo 1, dice que habiendo reunido a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad. Oiga, ¿sobre qué? Sobre todos los demonios. No sé si han habido demonios que lo han atormentado estos días. O los demonios se llaman hijos, que piden, estos bichos piden y usted ya no tiene. Va el bicho a comprar la Coca-Cola, tremendo volado, el litro. Habla, Señor, dice. Entonces, no se van a morir ni de la pandemia, ni los desastres, sino que están comiendo, están tomando vitaminas para los huesos, así que se van a morir de otra enfermedad. Pero de todas maneras, dice que el Señor les dio poder a los discípulos para todos los demonios. Si usted ha sentido malos espíritus porque se ha visto, hermano Benji estaba viendo algo muy feo y otros hermanos han visto cosas feas, hay que reprender todo eso, porque es del diablo, porque puede hacer que algunos líderes seamos atacados por ciertas circunstancias en estos días, para que no oremos, para no interceder, específicamente aquellos de oración, aquellos que están más orando y pendientes quizás en oración. Y le voy a preguntar esto. ¿Cuándo fue la última vez que se hincó a orar? No para pedir por usted, sino por otros. Porque aquí dice que Dios le dio autoridad para que los discípulos hicieran lo mismo. Jesús ya dijo, en mí se cumplió esta palabra. Ahora fue y les dijo a los discípulos, a los 12. Y más adelante en Hechos capítulo 1, vamos a llegar ahí, les dio el mismo poder, la misma autoridad a la iglesia. Una hermana me escribía, hermano, mire, mi esposo está enfermo, está grave, está en el hospital, vamos a orar. Si le cree al Señor, le digo yo, Dios va a hacer esa obra. Y todos los que han platicado, todos los que nos han dicho, algunos que nos han comentado sus peticiones, vamos a orar. Tenemos ahora y el domingo para seguir orando,
Para nosotros este día lo hemos considerado un día de ayuno y de oración, tal vez no al nivel como quisiéramos, porque las cosas están muy complicadas, pero lo importante, bien dice el Señor, yo no quiero sacrificio, sino obediencia. La obediencia, Dios quiere esa obediencia. Entonces usted declare esa bendición. ¿Y qué más? Para sanar toda enfermedad, ponga mano. Hoy posiblemente no va a llegar el ministerio de oración, aunque estén orando. No va a llegar la familia pastoral, aunque esté orando. Pero usted ponga manos. Usted tiene autoridad de parte del Señor. Y usted hágalo no en su nombre, porque entonces se van a reír los demonios y en vez de sanarse se va a morir el cliente. Usted hágalo en el nombre del Señor y que se cumpla la voluntad de Dios. Porque Él vino a dar libertad y consuelo. Ahora les está transfiriendo la autoridad a sus discípulos para que ellos lleven libertad y consuelo. Y para sanar toda enfermedad. Y los envío a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Hoy ponga usted las manos sobre esa persona. Y finalizamos en Hechos capítulo 1. También se cumple la palabra en Hechos capítulo 1, donde habla de que el Señor les iba a dar poder a la iglesia. Les dijo, no se vayan de Jerusalén, quédense, les dijo, para que se cumpla la promesa del Señor. Capítulo 1 dice así. En el primer tratado de Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó en aguas, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y sigue diciendo el versículo, y el versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Ella habla de Jerusalén, de Judea, de Samaria, hasta lo último en la tierra. Le confirió ahora primero a los discípulos y luego le confirió a la iglesia la autoridad para declarar libertad y para declarar consuelo a las personas abatidas. Entonces Jesús bien dijo estas palabras y ahora yo quiero compartirlas para cerrar, repetirlas mejor dicho. El Espíritu del Señor está sobre la iglesia, sobre nosotros, por cuanto nos ha ungido a nosotros, nos ha delegado el Señor Jesucristo para dar buenas nuevas a los pobres. Cuando usted encuentre de buenas noticias, nos ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Si alguien se acerca, hermano, usted tiene la autoridad, la potestad del Señor, primero para que usted sea libre y se consuele, luego para usted declarar también a esas otras personas, para declarar libertad en esas otras personas, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a declarar que los que están ciegos espiritualmente que vean, aquellos que están caídos se levanten, aquellos que no tengan fuerza que la tengan, y a poner en libertad a los oprimidos. Así que ese es el ministerio, esa es la esencia del ministerio de Jesucristo, que Él vino para darnos vida, una vida de libertad y una vida de consuelo. Ahora quiere que nosotros vayamos como iglesia. Primero se lo transfirió a los discípulos, ahora nosotros para que declaremos las buenas nuevas de salvación, las buenas noticias. Así que y la buena noticia esta tarde es que Jesucristo vive y vive en nuestros corazones para seguir haciendo milagros. Cierre sus ojos y digámosle al Señor, gracias por tu palabra, Señor. Esta palabra que tiene poder, que transforma vidas. Esta palabra, Señor, que tú compartiste con tus discípulos. Y les hiciste ver lo poderoso de tu ministerio, Señor, y lo compartiste. Y dice que les enseñabas para que ellos compartieran, para que compartieran esta bendición con otros. Y delegaste no solo a los discípulos, sino a la iglesia para que habláramos de las buenas noticias, de las buenas nuevas. Ahora declaremos esas buenas nuevas de bendición, de milagro. Ore por esa necesidad que está pasando, por ese milagro que usted quiere. Él quiere obrar en ese milagro
Yo oro por nuestra familia que está reunida acá esta tarde. Los bendigo y los acorazo en el nombre de Jesús. Por sus familias, para que sean bendecidas también. Por las familias de la iglesia, de los pastores, de los líderes. Por cada miembro que se congrega con nosotros, aquellos que oyen o están atentos a través de las redes sociales, pero también aquellos que no pueden. Llega ahí, Señor, y tenga misericordia de esas personas necesitadas. Por las filiales San Andrés y Las Cañas, que siempre estamos orando por ellos para que Dios bendiga y guarde a esa familia. Pedimos, Señor, que tú te glorifiques. Queremos compartir esas buenas noticias con todo el mundo. Que el Señor puede darnos esa paz. Pidamos por esa paz de cada uno que sobrepasa todo entendimiento, porque Él vino a libertarnos de todo pecado, de toda cautividad, de toda opresión del diablo. Vino a darnos vida abundante, vida plena. Él vino a consolarnos a través de sus palabras, de su Espíritu Santo. Así pido, Señor, por cada uno de mis alumnos, padres, sus familias. Yo no sé cómo están, pero que seas tú bendiciendo, llegando ahí donde están esos jóvenes, a sus familias, acorázala, Señor, bendígala. Mis compañeros de trabajo, el director, la subdirectora, cada uno de ellos, Señor, que seas tú bendiciéndoles y bendiciendo su familia, Señor. Tú tienes cuidado de tus hijos. No dudo, Señor, que tú estás con nosotros. No dudo que tú estás con este país, Señor. Con cada una de las personas, con el presidente, con su equipo de trabajo, con los ministerios, con toda la asamblea, Señor. Yo sé que no nos has abandonado. Sé que por algo han pasado todas estas cosas y es para que entendamos que el único poderoso eres tú. Que nosotros somos vulnerables, pero que tú traes buenas nuevas, buenas noticias, Señor. Esperanza para el pueblo, para los oprimidos, para los pobres, para los quebrantados de corazón. Y tú quieres libertarnos y darnos vida nueva, cambiar esos pensamientos, Señor, en gozo. Toda tristeza, en el nombre de Jesús la reprendemos y declaramos, Señor, que tú estás poniendo gozo. Y declaramos esa paz por nuestro país, por nuestra ciudad. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona los pecados de la iglesia. Perdona los pecados de este país, Señor. Y vuélvete a nosotros. Tenga misericordia de cada uno. Bendice a los vecinos, cada familia, Señor, que vive en este lugar, en esta senda. Acorázalo, Señor. Guárdalo en el hueco de tu mano. Si tienen que salir a trabajar, que seas tú, Señor, bendiciendo su salida y su entrada. Guardando a cada uno de sus familiares, Padre. Bendito eres, Señor. Confiamos que tú tienes el control de todo. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a Israel. Pedimos por la paz de Jerusalén, Señor. Y pedimos por tu pronta venida, Señor. Que seas tú haciendo esos milagros de sanidad. Llegando ahí donde está, Señor, ese problema, esa provisión llegó a tiempo, Señor. Y esta palabra, sé que tiene poder, Señor, para hacer esa obra perfecta. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por este privilegio, Señor, que me das de poder compartir esta palabra. Dame salud, dame fuerzas para seguir, Señor, declarando estas buenas nuevas, Señor. Gracias te doy. Gracias por cada uno de los hermanos que han hecho posible que lleguemos a esa intimidad de los hogares de cada uno de ustedes. Compartan con sus amigos, compartan con su familia esta palabra. Dios nos bendiga y sigamos, hermanos, pendientes de nuestra iglesia. Gracias por sus ofrendas, por sus diezmos. Gracias porque hemos bendecido a muchos y vamos a seguir ayudando al necesitado, como la palabra de Dios dice. Pero el regalo más grande, la buena noticia más grande es que Cristo vive en nuestros corazones y que usted puede recibirlo si no lo ha recibido. Dios nos bendiga, les amamos en el Señor.